quisiera compartir algo hoy. Cualquier cosa, si no se escucha bien, me dicen, pero oraba recién Marcelo y decía que no hay hermanos confundidos. Cualquiera de nosotros está propenso a caer en error y confusión. La herramienta que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha dado para protegernos, pero también para sobreedificarnos, no solo para defendernos del error, sino para crecer en la vida cristiana, es la palabra de Dios. Cuando Pablo convoca a los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, los hace venir y le dice: esta es la última vez que ustedes me van a ver. Recuerden mi esfuerzo, recuerden mi trabajo, recuerden que les amonestaba. Y finalmente dice: los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Nosotros tenemos acá en la Biblia nuestra luz, tenemos nuestro escudo, nuestra protección. Nosotros tenemos la sabiduría y lo que nos puede guardar de la confusión, del error. Tenemos una fuente de fortaleza, una fuente de alegría, una fuente de tantas cosas que es la palabra de Dios. Y es necesario que nosotros la palabra de Dios la conozcamos, la meditemos, la disfrutemos, la reflexionemos, la interpretemos correctamente, la memoricemos, la enseñemos, la pongamos en práctica. Como ninguna otra cosa, la palabra de Dios se aprende cuando uno la obedece. Hay alguna, no solo cuando uno la estudia, la lee, la entiende, es necesario poner en práctica para que uno comprenda a cabalidad lo que la palabra de Dios enseña y para que el Espíritu de Dios opere en nosotros. Entonces yo quisiera que veamos hoy algo de estudio bíblico. Voy a sacarlo de este librito que pueden ver ahí los que están conectados. Se llama Lecciones para la Vida Cristiana. Voy a tomar resumidamente la primera lección. Es del hermano William MacDonald, quizá alguno lo conoce, es un hermano de nuestra asamblea, un hermano muy conocedor que ha escrito comentarios bíblicos, es decir, libros que explican el texto. Es sólido y sano, y muy claro también, así que bueno, quizá algunos lo conocen. Y después, Dios mediante, cuando termine voy a repartir aquí unas hojitas, que son los exámenes, pero bueno, no sé, no va a dar el tiempo para repasarlo, pero al menos cada uno se lo puede llevar como ayuda a memoria, para recordar lo que hablamos, y también como una prueba a ver si uno ha entendido, porque son 10 preguntitas, 5 verdaderos y falsos, uno tiene que contestar verdadero o falso, y 5 de opción múltiple, ¿no? Hace una pregunta y está opción A, B y C. No son difíciles, nadie será bochado, más que nada va a ser después repartimos uno cada uno para que puedan tener como ayuda a memoria. Bueno, me lo pueden dar y probablemente algunas que la vean sean muy sencillas. Si nos da el tiempo, lo hacemos acá con los que están ahí conectados también. Y si no, después lo miran y puede ser que el miércoles que viene lo traen y tienen alguna duda. Si un buen profesor tendría que tener premio para la que canten. Pero bueno, yo no soy tal cosa. Muy bien. Ahí estamos. No, bueno, pero... problema de ser buen profesor, problema de... Ahí está, Esteban dice que acá que lo va a poner el premio para todos. Claro, ahora podemos... Bueno, son varios textos, así que si ustedes quieren acompáñenme a leer un par nada más. Yo después me anoté acá en la hojita los textos para que pueda ser rápida la lectura. Pero el tema de hoy se llama Resultados de la Regeneración. Resultados de la regeneración. La idea es compartir 10, por eso solamente lo vamos a poder ver a vuelo de pájaro, 10 cosas que ocurren junto con el nuevo nacimiento, 10 cosas que la Biblia dice que ha ocurrido en nosotros cuando nacimos de nuevo, aparte de haber sido regenerados, que son parte de la riqueza que nosotros hemos recibido en Cristo. Que no conocerlas nos hace perder bendición, perder poder espiritual y muchas veces sentir frustración, miedo, dolor. Muchas veces no conocemos la riqueza de Cristo. Quizás estas sean cosas que todos conozcamos, o la mayoría, pero que nos viene muy bien recordar. Y les pido que abran su Biblia en primer lugar en Efesios capítulo 1. Vamos a leer 2 o 3 nada más. Pero recordemos que vamos a ver 10 cosas que nos suceden a nosotros cuando venimos a Cristo, cuando recibimos al Señor. Sabemos que recibir a Cristo no es afiliarse a la iglesia, no es empezar a servir al Señor en la iglesia, no es decir, me puse las pilas con los hermanos
ahora vengo, ahora participo, ahora ofrendo, ahora colaboro. Esas son cosas que ocurren, pero que no son la causa de la salvación. ¿Cuándo ocurre la regeneración del creyente? Yo creo que si lo preguntara la mayoría, todos quizás podríamos contestar. El creyente nace de nuevo, el creyente es regenerado cuando se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. No cuando decide servir en la iglesia, no cuando decide, no, me he estado portando mal, ya dejo de hacer macanas. El creyente es regenerado cuando se arrepiente de sus pecados y cree en la obra del Señor Jesucristo. Cristo murió por los pecados, uno va directo a la condenación, uno es pecador, aunque no sea el peor de la familia, ni la oveja negra, ni el peor del barrio, uno es un pecador. Y uno merece la condenación porque esa es la paga del pecado. Pero viene el Evangelio a nosotros, escuchamos la verdad, la creemos, y cuando nos arrepentimos y creemos, entonces en ese momento venimos a la fe de la Biblia. Eso es lo que sucede cuando somos regenerados. Esa es la manera en que nosotros, por arrepentimiento y fe, venimos a Cristo. Entonces, en ese momento, que quizá alguno se puede recordar, recuerdo cuando nací de nuevo, recuerdo que estaba en una reunión y predicaron el Evangelio, recuerdo que en mi casa mi mamá, mi papá me explicó, o alguno tal vez no se acuerda un momento exacto, pero se da cuenta que en el pasado él reconoció su pecado y que cree en Cristo y que en algún punto, que quizás recuerda mejor o no, su vida cambió. Y hoy puede decir, yo creo en Cristo, creo que su sacrificio me limpia de mis pecados, que yo me arrepentí y he visto que mi vida cambió. En ese momento que el Señor conoce que hemos sido regenerados, ocurrieron estas 10 cosas que quiero mencionar. En primer lugar, lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 6. Fuimos constituidos aceptos. Aceptos en el amado. ¿Qué dice el texto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, nosotros recibimos aceptabilidad en Cristo. Vieron que nosotros fuimos puestos espiritualmente en Cristo. Conocemos ese texto de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, siempre nos enfocamos en eso de la nueva criatura, porque se ve un cambio. Pero la primera parte de la condición es si alguno está en Cristo. Y lo que nosotros vemos es que nosotros fuimos unidos a Cristo, también lo vamos a ver un poco más, fuimos puestos en Cristo con una unión vital. Y entonces ahora nosotros nos presentamos delante de Dios con la aceptabilidad que Cristo tiene. Toda la aceptabilidad que el Hijo de Dios Jesucristo tiene ante el Padre la tenemos nosotros en Cristo. Entonces somos recibidos. Nosotros podemos tener las puertas de la presencia de Dios abiertas. Y eso es un privilegio que a veces no alcanzamos a medir, pero la Biblia nos dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Acerquémonos con corazón sincero a Dios. Cuando nosotros pecamos y nos sentimos tristes, sentimos que nuestra comunión con Dios ha sido interrumpida, nosotros sabemos que podemos venir en virtud de lo que la Biblia dice, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona y restaura la comunión, porque nosotros legalmente tenemos la aceptabilidad de Cristo. Entonces, cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que no estuvimos a la altura de las circunstancias, cuando necesitamos que Dios nos dé una cuota extra de fortaleza para enfrentar la prueba, cuando necesitamos volver a decirle al Señor, perdóname porque en esto no estuve bien, la Biblia nos dice que somos aceptos en Cristo y estamos en Cristo y el trono de la gracia está siempre abierto, aunque a veces tenemos que venir con una disculpa en primer lugar, pero siempre podemos acceder a la presencia de Dios. Si no somos rebeldes y persistimos en nuestros pecados, porque somos aceptos en el amado. Segunda cosa que ocurrió cuando fuimos regenerados. La primera es que tenemos aceptación delante de Dios. La segunda es que fuimos hechos hijos de Dios. Yo les voy a leer el texto, pueden buscarlo, pero si no yo lo voy a leer. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Gálatas 3:26 dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esta es otra cosa que sucedió cuando fuimos regenerados. Dios nos dio la posibilidad de llamarnos sin mentir, sin suponer, sin que sea una expresión vaga, sino cabalmente, legalmente,
con derecho de llamarnos hijos de Dios. La Biblia dice que este nacimiento de arriba, este nacimiento espiritual, que nos hace ser hijos, nacer por segunda vez, no es algo que lo podamos hacer nosotros de voluntad nuestra, ni que algún hombre de una institución religiosa nos lo pueda generar, ni que se obtiene de sangre, es decir, por nacer en un hogar cristiano. El nuevo nacimiento es de Dios. Y todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos la filiación, es decir, el ser hijos de Dios. Y esto es así. Si funcionara la cuestión como apellido, tendríamos el apellido de Dios. De hecho, tenemos tantos de los nombres de Dios que Dios nos da, pero esta es otra cosa que nosotros tenemos, que hemos nacido a la familia de Dios y somos, con justicia y derecho, hijos de Dios. En tercer lugar, cuando vinimos a Cristo, recibimos la justificación. ¿Qué significa la justificación? La justificación en la Biblia es un término legal, ¿no? Significa que un juez nos declara justos. La justificación no es decir que el pecador lo que hizo, bueno, no está tan mal, no es justificar al pecador en ese sentido. La justificación es imputar la justicia a alguien. Es que Dios, en vez de en el veredicto darnos condenados, nos da el veredicto justificado. ¿Cómo puede hacer eso Dios? Bueno, la Biblia lo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es la manera en la que nosotros nos apropiamos de la justicia, pero ¿cómo Dios nos pudo atribuir justicia siendo nosotros pecadores? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Jesucristo la Biblia le llama el justo con mayúscula, porque Él fue justo por mérito propio. Él fue justo en su vida, justo en todas sus acciones, en sus pensamientos, no hubo nunca pecado ni engaño en Él, pero no es su vida santa la que nos justifica, sino su muerte. Él fue santo, pero además murió. Es decir, que lo que nos permite a nosotros tener justificación delante de Dios es que Dios cargó en un justo el pecado de los pecadores. Y como el justo pagó por los pecadores, Él obtuvo una justificación, una redención para nosotros. Y entonces Dios nos puede imputar su justicia. Entonces, legalmente, delante de Dios, somos justos. Y eso es lo que la Biblia repite muchas veces. Aquellos a los que Dios llamó, también los justificó, y al que justificó, glorificó. Y entonces dice: ¿quién nos acusará a nosotros, los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica? Aunque esas tantas cosas de las que nosotros seguimos siendo conscientes que nos equivocamos, cuando nos presentemos delante de Dios, el veredicto no se va a dar el día del tribunal. El veredicto ya fue dado el día en que nosotros fuimos regenerados, el día en que vinimos a Cristo. En cuanto nosotros recibimos a Cristo, además de ser aceptados, además de ser hechos hijos de Dios, Dios nos justificó. Nos puso un sello en nuestro prontuario que decía: pagado, justificado. Ahora es declarado justo. ¿Y por qué es eso? Porque hubo otro que pagó nuestros pecados. Y como Él llevó nuestra condenación, al que viene y por fe recibe la justicia, Dios lo declara justo. Y no hay nada más que pagar. Y no es que Él nos perdonó los pecados pasados y a partir de ahora nosotros nos tenemos que ir cuidando de no pecar, o que el bautismo nos limpia de pecado y después del bautismo nos tenemos que cuidar, o que si nosotros cometemos un pecado justo antes de la muerte y morimos, entonces no morimos en gracia y vamos a tener que ir a purgar nuestros pecados, o que vamos a ser condenados. No es así. Cuando el creyente vino a Cristo, su estado de situación legal delante de Dios es justificado. Por eso dice la Biblia también, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque son justos. Después, por ejemplo, cuando hagamos la tareita, le voy a dar un par de ejemplos ahora, cómo la tienen que hacer. Van a ver que la pregunta 1 dice, hacemos un par ahora como de ayuda. El nuevo nacimiento tiene lugar cuando una persona, opción A, siente pesar por sus pecados, opción B, se decide a llevar una vida mejor, opción C, se arrepiente y recibe a Cristo. Opción C, la correcta, muy bien. El nuevo nacimiento ocurre cuando alguien se arrepiente y recibe a Cristo. Ser aceptado por Dios, este lado, significa que, opción A, un inconverso, un incrédulo, es bienvenido a la presencia de Dios. Opción B, un cristiano es siempre aceptado por Dios porque está en Cristo. Opción C, un cristiano es aceptado en virtud de sus propios méritos. ¿Cuál es la correcta? La segunda, la B. Muy bien.
La última que hago, la 3. Dios puede justificar al pecador convertido, ¿por qué? Opción A, porque cada persona paga la pena de sus propios pecados. Opción B, porque Cristo vivió una vida sin pecado. Opción C, porque Cristo ha muerto como sustituto por el pecado. La C, muy bien. La van a hacer todas muy bien. Muy bien, esas son las verdades, algunas de las verdades centrales de nuestra fe y de las cosas que nosotros hemos recibido en Cristo. Vamos rápido. Opción número 4, ítem número 4. Cuando recibimos a Cristo fuimos hechos templos del Espíritu Santo. Cada cristiano, un templo, un pequeño templo. Por donde nosotros vamos, ahí va el templo. Cuando nosotros dormimos, duerme el templo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, allí está la presencia del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6, 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y dice en 1 Juan, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Esto es algo que ocurrió cuando recibimos a Cristo. Vino el Espíritu Santo. Cuando uno interpreta bien la palabra, va a ver que en el Antiguo Testamento, para Israel, el Espíritu Santo venía de manera circunstancial, venía para algunas personas, no para todos los que eran salvos, sino para algunos que tenían una misión, a veces un profeta, un rey, a veces cuando alguno pecaba, el Espíritu de Dios se apartaba. Por eso David dice en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero cuando uno lee el Nuevo Testamento, ve que a partir de Pentecostés, en la era de la iglesia, cada cristiano tiene el Espíritu Santo de forma definitiva y permanente. Es un sellamiento que ocurre. Y cada cristiano es un templo del Espíritu Santo. Cuando el cristiano está haciendo lo que no corresponde, allí está el Espíritu Santo presenciando el pecado. Cuando el cristiano está venciendo sus miedos, sus temores y le está hablando a alguien del Evangelio, a pesar de las burlas, a pesar de la conciencia de su propia debilidad, nada más y nada menos que el Espíritu Santo está en su presencia para tomar su debilidad y su pobreza y utilizarla y mostrar que aún en la debilidad del cristiano se perfecciona el poder del Señor, porque somos templo permanente del Espíritu Santo. Aun cuando contristamos al Espíritu Santo, aun cuando resistimos al Espíritu Santo, no abandona su presencia en nosotros, porque es un privilegio que tenemos todos los que hemos nacido de nuevo por la regeneración. Número 5. Cuando nacimos de nuevo, fuimos constituidos miembros de la verdadera iglesia. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto no es el bautismo en agua, es el bautismo espiritual que ocurrió por el Espíritu Santo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y que todos nosotros, como dicen en varias partes, somos miembros. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios nos incorporó a la verdadera iglesia. Yo no sé si ustedes alguna vez fueron afiliados a alguna institución muy importante, alguna de esas que requieren ciertas condiciones para entrar. Quizá hay algún club que tiene una cuota muy cara o la cuota de admisión es altísima y entonces no entra cualquiera, o una cierta asociación que uno tiene que tener ciertos requisitos, o un cierto puntaje, o quizá alguien se ha querido enlistar en el ejército y no pudo entrar porque le faltaba algún requisito físico. Pero cada uno de los cristianos pertenece a la institución más gloriosa, más grande y más digna que pueda existir. El cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia de Dios. Todos deseamos que en nuestra iglesia local, todos pertenezcamos a la iglesia invisible, a la iglesia espiritual, al cuerpo de Cristo. A veces no se da eso. A veces hay personas que asisten, pero no han sido regenerados. Incluso a veces hay personas que participan en tareas, pero no han sido salvados. Y puede ser que haya alguno que no asista a ninguna iglesia porque no puede, porque vive aislado, porque está muy anciano y no se puede trasladar, y se siente un poco aislado, pero un día recibió a Cristo. Esa persona pertenece a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y nosotros, al venir a Cristo, en ese momento recibimos la incorporación al cuerpo de Cristo. En sexto lugar, lo que ocurrió cuando recibimos a Cristo es que fuimos constituidos herederos de Dios. ¿Vieron que salió en la noticia hoy y ayer que se abrió un contenedor con cosas de un muy famoso que hubo,
que falleció el año pasado, creo, y tenía un par de hijos reconocidos y varios hijos más por ahí, de mucho dinero, muy famoso. Y aparecieron todos los que tenían la posibilidad de rajuñar algún tipo de privilegio o derecho a sus posesiones, porque era una persona muy famosa, muy conocida. Y esto de la herencia ocurre muchas veces. Vieron que por cuestiones de dinero hasta hay peleas en la familia, hay problemas. Y hay algunas personas que sin haber hecho mucho esfuerzo reciben millones. Hay otros que quizás reciben alguna pequeña cosa, quizás pudieron los padres tener una casa, 2 casas, un auto, unas tierras, un dinero y les quieren dar. Pero la Biblia nos dice una cosa que no podemos perder de vista. Dice Romanos capítulo 8, 17, si somos hijos de Dios, entonces también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La Biblia dice que los que somos de Cristo, cuando Cristo venga a establecer su reino en la tierra, la Biblia dice que el Señor va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Eso va a ocurrir cuando Cristo venga. Cuando el Señor venga, la tierra va a posar sus pies sobre el monte de los olivos. Lo explica Zacarías. El monte de los olivos se va a partir en 2, la mitad para arriba, para el norte, la mitad para el sur. Israel va a ser restaurado a la tierra y el Señor va a establecer un reino milenial sobre la tierra. Un reino físico, lo que se llama el reino milenial. Pero la iglesia, que va a haber sido llevada a la presencia de Dios un poco antes, va a volver con el Señor. Nosotros, una vez que llegamos a la presencia del Señor, ya sea porque cruzamos el umbral de la muerte o porque Jesucristo arrebató a su iglesia, estaremos para siempre con el Señor. Y nosotros hemos de heredar su reino. Hemos de coheredar con Él, y la medida de la participación en las bendiciones y en las tareas y responsabilidades del reino va a ser en la medida en la que hemos obedecido, servido y sufrido por el Señor Jesucristo. Pero la medida de nuestra herencia no es la que figura ahora en nuestra cuenta bancaria ni en la de nuestros padres, es que nosotros hemos de ser herederos del reino, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y nuestra herencia, dice la Biblia, que es inmarcesible, no se marchita, o sea, no le agarra la inflación, que al pasar del tiempo empieza a empeorar, incontaminada, incorruptible. Todo está guardado por el Señor para nosotros, y eso es lo que nos espera porque somos hijos de Dios. En séptimo lugar, vamos rápido, cuando recibimos a Cristo fuimos constituidos santos. La Biblia habla muchas veces dirigiéndose a la iglesia y diciendo los santos que están en Filipos, los santos que están en Roma, dice Romanos 1:7, amados de Dios y llamados a ser santos. ¿Saben que la palabra santo, entre otras cosas, significa apartado? Apartado para un propósito, apartado para Dios. Lo que Dios nos ve es como un pueblo separado, un pueblo singular. Nosotros que a veces nos vemos tan comunes, tan silvestres, sin ninguna categoría especial, Dios nos ve los santos, los llamados a esta posición de privilegio por Dios y por ser justificados y ser vistos en Dios también posicionalmente santos. Y por supuesto en nuestra vida Dios va operando esa santificación progresiva, que cada vez más el creyente se parece en su experiencia personal a lo que es su posición en Cristo, a lo que es el Señor Jesucristo. Pero ya hemos sido, desde que nos convertimos a Cristo, apartados, llamados santos. Número 8. El creyente en Cristo está completo. Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A veces sentimos que nos falta algo, sentimos que en las cosas de este mundo tenemos faltante, o quizás sentimos que en las cuestiones espirituales nos puede faltar algo, que no tenemos quizá la historia en la fe que nos hubiera gustado tener. Varias veces escuché a hermanos decir, ¿cómo me hubiera gustado venir a Cristo más de chico? Haber recibido al Señor antes, haber usado el tiempo. Pero el Señor me dice, ustedes están completos, ustedes han recibido a Cristo, la plenitud de Cristo, en Cristo la tienen porque ustedes están en Cristo y porque Cristo, por su Espíritu, está en vosotros. Y Dios nos ve así completo, entonces todo lo que Él quiere hacer en nosotros, si nosotros nos disponemos en disposición y obediencia y fe, Dios no tiene límite en utilizarnos y en bendecirlos, porque el creyente está completo. Número 9, les pido que me acompañen a buscar este texto. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4.
Lo que nos enseña la Biblia es que el creyente ha sido hecho participante de la naturaleza divina. Segunda Pedro 1, 4. Esta es la 9, ya nos queda esta y una más. Pero dice la Biblia, segunda Pedro 1, 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Que dice la palabra que a causa de esas inclinaciones morales y esos deseos fuertes que tenemos hay una gran corrupción en el mundo, y nosotros tenemos esa naturaleza vieja. Pero también nos dice que Dios nos ha dado el ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, aparte de nuestra vieja naturaleza, tenemos una nueva naturaleza. Nosotros tenemos nuevos impulsos, tenemos nuevos deseos, un nuevo gusto por las cosas. Ahora, eso que a nosotros nos pareció que quizá era imposible que cambie en nuestra vida, tenemos en nosotros una fuerza imposible de frenar, que es la de la nueva naturaleza. ¿Vieron que cada cosa se manifiesta según su naturaleza? ¿Vieron que alguna vez nació una pequeña plantita o un helecho o algo en la rajadura de una pared, en el borde de una canilla, en cualquier lado, en un tronco caído? Porque así había vida y dio fruto en función de su naturaleza. Eso es lo que ocurre con el creyente. A pesar de todo lo que trae en su bagaje de su vieja naturaleza, ahora tenemos el impulso de la nueva naturaleza que nos da nuevos deseos y un nuevo poder para poder ser utilizado y para poder ver en nosotros una transformación que Dios la puede operar por su Espíritu. Y nosotros no la tenemos que hacer. Nosotros tenemos que dejar que suceda. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, porque al obedecer y estar cerca del Señor, la nueva naturaleza sola va a producir por su Espíritu eso que Dios quiere en nosotros. Y eso nos vino cuando creímos. Y en 10º lugar, otra cosa que Dios nos ha dado es que el creyente es protegido por Dios. ¿Recuerdan ese texto tan conocido, Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recuerdan que allí en Romanos capítulo 5 dice, nos gloriamos aún en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter probado, y ese carácter probado aumenta la esperanza, y la esperanza no nos da vergüenza, por lo que Dios ha hecho en nosotros al derramar su amor. Y entonces nosotros podemos saber que aunque estemos atravesando circunstancias difíciles y no entendamos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún en lo que nosotros no podamos comprender, tenemos la promesa inquebrantable de Dios, de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y hay varios textos más en los que nosotros encontramos en la Biblia que Dios ha decidido que todo lo que le pasa al creyente, aunque él no lo entienda, está bajo el control soberano y la providencia de Dios, que limita el alcance de los problemas y las consecuencias, y que hace que todas las cosas a la larga operen para el bien de los creyentes. Terminamos diciendo que hay al menos dos formas en las cuales el creyente puede responder a tanta bendición que encontramos. Estas 10 características, ustedes si buscan en su Biblia van a encontrar que hay más cosas que hemos recibido con el nuevo nacimiento, pero al menos estas 10 son una riqueza tan grande, y el creyente puede responder al menos de dos maneras. El número 1, con una actitud de alabanza a Dios. En Hebreos menciona ese reino que yo decía antes. Hebreos 13 dice, no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad por venir, la ciudad celestial. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio del sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Nosotros estamos en un peregrinar y vamos hacia el reino, hacia la ciudad celestial. Que eso produzca, como dice aquí Hebreos, un resultado de alabanza en nuestro corazón. Y en segundo lugar, que esta contemplación de lo que Dios ha hecho en nosotros pueda resultar en una vida de servicio y sacrificio al Señor. El conocido pasaje de Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El resultado lógico, espiritual, racional, de haber sido bendecidos tanto en Cristo, es que nosotros cada día presentemos nuestra vida como un sacrificio al Señor. Señor, en respuesta a tu amor, a tu misericordia, tanta riqueza con la que fui enriquecido,
no solo te quiero alabar, te quiero servir. Quiero predicar el Evangelio, quiero hacer las cosas que estén a mi alcance para honrarte, y que esa sea, al menos estas dos maneras en las cuales nosotros respondamos en obediencia y en gratitud a nuestro Señor. Vamos a terminar haciendo una oración, después repartimos estas hojitas que nos pueden servir también de ayuda a memoria. Oremos. Padre nuestro, muchas gracias te damos por poder recordar, volver a pasar por la mente y el corazón la bendición y la gracia que en Cristo Jesús hemos recibido. Cuánto hemos sido enriquecidos, Señor, cuántas veces miramos a las pequeñas cosas que nos faltan de este mundo, de lo transitorio, de lo temporal, pero queremos mirar a las riquezas en Cristo, a las verdades, a las gracias que hemos recibido cuando hemos venido a Jesucristo, y ser agradecidos, Señor, echar mano de la vida eterna, de toda esta riqueza que tenemos, y poder honrarte mejor, servirte mejor y compartir con más amor y más gratitud tu Evangelio, como escuchábamos el miércoles pasado, extender nuestro campo de acción, expandir nuestra mirada y nuestro testimonio para vivir más y más como a ti te agrada, porque ni a tu propio Hijo escatimaste, sino que lo diste por todos nosotros para salvación. Te amamos, Señor, y agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los que están conectados.